Buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, aquí en vivo. En la noche hoy este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Espero que los próximos minutos que hemos de estar aquí con ustedes en la noche de hoy puedan ser de bendición y que ya llegando al final de otro día, las bendiciones, las cosas buenas, las bendiciones del cielo, las cosas lindas que Dios ha hecho, no sean eclipsadas, no sean borradas por los malos ratos, por los dardos de fuego del maligno, los eventos negativos que le pasan a uno al día, porque la verdad es que estamos en una guerra espiritual, hermano, y cuando menos uno lo espera, de donde menos uno lo espera, ahí viene un dardo de fuego del maligno. Y muchas veces los instrumentos que el diablo usa no se dan ni cuenta, hermano, hasta uno mismo a veces no se da cuenta que en un descuido hasta el diablo usa uno mismo. Es decir que no importa lo que haya pasado en el día de hoy, se eche de un lado, piense en todas las bendiciones del Señor, que usted, el que está en vosotros, es mayor que el que está en el mundo, y dele gracias a Dios por todas las bendiciones que en este día he tenido. Le doy gracias, Señor, por los programas que me pudiste dar la sabiduría para preparar para, Señor, la próxima semana en la televisión, en el programa de 12 a 1 de la mañana. Te doy gracias porque, Señor, me has rescatado del temor, de la depresión, me has rescatado de toda la confusión, me has permitido apagar los dardos de fuego del maligno y ser un vencedor, porque tu palabra dice que somos más que vencedores. Ahora te pido que durante este proceso las personas enfermas las se sanen, los que están atribulados sean consolados, tu presencia se derrame llenando del Espíritu Santo y fuego, sanidades, tú sanes enfermos, quite de la mente todo pensamiento demoníaco, satánico. Y Señor, bendiga a miles y miles y miles de personas que están en diferentes partes del mundo. Mira lo que está pasando en Sudán, Padre Celestial, los miles de ciudadanos americanos que están atrapados, los más de 16,000. También personas que ostentan la ciudadanía americana y que trabajaron para los Estados Unidos y que están atrapados en una guerra civil en ese país de Sudán. Mira a los cristianos perseguidos en Irán, que en la noche de hoy están pasando momentos difíciles. Mira a los cristianos en Nigeria que están siendo perseguidos y que están siendo maltratados en este momento. Y mira la persecución misma que hay en toda Europa, que hay en Canadá, que hay en los Estados Unidos. Todo lo que está ocurriendo en esta batalla final, Padre. Y que tú, oh Dios, nos fortalezca, nos dé de tu gozo, nos dé de tu espíritu, nos ayude a confiar en ti, Señor, por encima de todas las adversidades. Señor, que tú mires los que están enfermos, los que están caídos, levántalos, los que el enemigo ha envenenado sus corazones y sus mentes están enfermas, Padre Celestial, y a veces no saben que están reaccionando en una condición que es producto de la condición emocional y espiritual, el descuido espiritual que tienen en sus vidas, y no se dan cuenta y no disciernen lo que dice la Biblia, lo que dice tu palabra en Efesios, que no demos lugar al diablo. Y aún en las altas esferas, todos nosotros fallamos en esto. A veces nos dejamos provocar, a veces nosotros mismos somos motivo de que nos descuidamos y en nuestra falta de discernimiento y en nuestra falta de entendimiento espiritual nos dejamos usar, Padre. Pero sea que otros han sido usados, nosotros redargúyenos, danos discernimiento, danos sabiduría, danos conocimiento, Padre, danos fortaleza del Espíritu. Mira, tus siervos, los pastores, todo el evento que estamos planificando, Padre Celestial, en Venezuela, el día de clamor, el 4 de septiembre, en las escalinatas norte del Capitolio, todo lo que se está planeando para este año, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, alabashanda, alabasaya, oh gloria a Dios, incluyendo, Padre, la actividad en Ponce el próximo, el 1 de mayo a las 7 de la noche en el barrio Sabaneta de Ponce, en la calle Señor 1 de Mayo, en la iglesia Getsemaní que dirige nuestra hermana pastora Wanda Gineste. Dios mío, mira todo lo que vamos a decir, bendice
Señor, a José Clemente, que va a estar acompañándome durante el día, la reunión especial que tengo en Ponce, aparte de eso, más temprano en el día, y todo lo que hemos de estar haciendo este fin de semana, Señor, que podamos agarrarnos de tus cotas de justicia, que podamos seguir caminando hacia adelante por más oscura que sea la noche, que sigamos perdonando 70 veces 7, porque a veces son tantas las heridas y es como a veces las personas somos como insensibles, están como alguien que le pasa por encima a un gato, a un ser humano y como que no se da de cuenta el atropello y todo lo que ha causado, Padre Celestial. Ayúdanos a reconocer nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras cosas que están mal, nuestras acciones que son mal. Y ayúdanos a perdonar también a aquellos que nos atropellan, que nos insultan, que nos tratan, Señor, sin respeto y que a veces por las posiciones que asumimos desearan vernos muertos, Padre Celestial. Ayúdanos a vencer el mal con el bien. Ayúdanos a perdonar 70 veces 7, ayúdanos a sanarnos y no guardar, como dice tu palabra en el libro de Hebreos capítulo 12, que no guardemos una raíz de amargura que vaya a contaminar a los demás y que vaya a contaminar nuestra vida espiritual, Padre. Ayúdanos a reflexionar, a limpiarnos internamente, a perdonar 70 veces 7 y a pedir perdón y a reconocer cuando nosotros somos los que pecamos y los que ofendamos. Señor, bautízanos con sabiduría, con tu gloria, y que a lo largo y lo ancho de este altar en el día de hoy, mientras estamos hablando de los momentos proféticos que estamos viviendo, tu gloria se derrame en forma especial. Mira todos los programas que grabamos en el día de hoy en la cadena del milagro, que cuando salgan al aire sean explosivos contra el mal y bendición para los que reciben ese mensaje. Bendice el programa de la medianoche en la cadena del milagro. Mira todas las peticiones que recibimos de los colaboradores, Señor, y de los que vean este Facebook y los que ven el programa de televisión y los que nos están viendo en los diferentes lugares. Y te ponemos delante de ti la próxima actividad climática importante, sobrenatural en Venezuela, Dios mío, que la gente entienda que la oración eficaz del justo puede mucho y que nos cubras con la oración. Y tú suplirás de tus riquezas en gloria para que el día 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde, en el 50 aniversario del clamor frente al Capitolio, veamos tu gloria y que tú proveas toda la sabiduría, tú proveas toda la dirección, tú proveas todo y quites todo obstáculo y todo aquello que quiere impedir el éxito de esta actividad. Porque ten misericordia de los que crean problemas, de los que se dejan usar del diablo, Padre, porque no saben que están peleando contra ti y que están afectando tu reino, están afectando tu obra, Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y levanta bandera a favor de tu causa. Y que todo aquello que trate de impedir, no solo el evento del 4 de septiembre, o desorientarlo, o arruinarlo, o detenerlo, o desarticularlo, o impedir que sea lo que sea, tú, oh Dios, te encargue de eso, porque no es nuestra la lucha, sino tú pelearás por nosotros, Señor. Mira la actividad en Venezuela, esperamos que sea de grande bendición y tu gloria se derrame, Señor, en este lugar donde vamos a estar, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos todo y declaramos sanidades, prodigios y milagros a lo largo y lo ancho de este altar de clamor. En el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra y te damos gracias por la fortaleza que nos da. Danos sabiduría, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, en la noche pasada terminamos hablando sobre los eventos de los últimos días. Y uno a veces piensa que uno no ve la mano de Dios. A veces uno se pregunta cómo sería la reacción y lo hemos visto en documentales y en testimonios de los sobrevivientes del Holocausto. El caso mismo de Corrie ten Boom y su familia, que después en Holanda, en Ámsterdam, albergar a judíos que estaban siendo perseguidos por el riot, el movimiento de Hitler, de los nazis. Y ellos por eso son encarcelados, padre, madre, su hermana y ella, y terminan en Auschwitz, en campo de concentración. Y entonces hay una historia, porque yo no solamente está el libro,
se hizo una película que conmovió el mundo entero. Todavía esa película la puedes conseguir en DVD. Las librerías cristianas, se llama El Refugio. Cómo ellos en su casa, en pleno dominio de los nazis, en Holanda, albergaban familias judías y las llevaban a que pudieran escapar de los campos de exterminio, especialmente Auschwitz, Treblinka, Dachau y todo esto, pero especialmente Auschwitz. Y ellos terminan en la cárcel. Corrie ten Boom, su hermana, su papá y su mamá son separados. Y entonces, ahí también en el Paseo de los Justos, en el Museo del Holocausto en Jerusalén, hay una placa y hay un árbol sembrado en nombre de esta familia, especialmente de Corrie ten Boom, que fue la única sobreviviente de su familia. Y hasta hace unos años atrás iba por el mundo entero dando testimonio y fe de todo lo que había sucedido. Pero de todo eso, yo me recuerdo que ellos estaban en Auschwitz, donde estaba este doctor Mengele, que se pasaba experimentando con los presos, con los que estaban allí, los judíos que estaban siendo procesados, que estaban presos en ese campo de exterminio, de concentración. Y Mengele hacía experimentos, pero diabólicos. Por ejemplo, hasta dónde podía un ser humano aguantar el calor, hasta dónde podía aguantar el frío, hasta dónde podía ser golpeado y aguantar los golpes. Y fueron cosas horribles. Este hombre pues llegó un momento de maldad. Y por eso cuando los judíos logran de Argentina, creo que fue de Argentina, extraer a Adolf Eichmann, que era uno de los que articuló todas estas cosas, lo llevan a Israel, lo juzgan y luego le aplican la pena de muerte. Y los judíos pues determinaron que nunca se olvidaría esto, porque cuando usted olvida el pasado, cuando usted olvida el pasado simplemente para deprimirse es una cosa, pero no se debe olvidar la realidad de dónde viene el mal, de dónde fue que vino esto, qué fue lo que dio lugar a esto. Así que mientras no recordamos el pasado para deprimirnos, tenemos que aprender del pasado, porque el pasado es la historia. Y el problema de todo esto es que la gente tiende a olvidar lo que pasó, qué fue lo que llevó a que el mundo fuera guiado por hombres como Stalin, como Lenin. Y déjame decirles que los que estudiamos historia sabemos que Stalin y Lenin, especialmente Stalin, mató más gente que Adolfo Hitler. Exterminó razas étnicas completas en lo que se consideró la antigua Unión Soviética. Y fueron miles de millones, mucho más. Lo que pasa es que lo de los judíos, aunque se habla de 6 millones, 7 millones que fueron exterminados, pues está hablando de una cosa dirigida específicamente a no a un solo grupo étnico, sino a una raza completa. Y la manera que se hizo y la forma que se hizo, pues los judíos dijeron never again, nunca otra vez, nunca nos olvidaremos de esto. No para estar amargados, pero para que no suceda de nuevo. Y uno se pregunta, ¿cómo es que la humanidad olvida la historia de un Lenin, de un Stalin, que era un hombre brutal, que el mismo Lenin, que sucede a los bolcheviques? 1918, la revolución bolchevique tumba a los zares que habían abusado del poder y de Rusia, pero como un año después llega de Francia Lenin, que había estado en el exilio, y dirige una revolución para tumbar la revolución bolchevique. Y ahí empieza el comunismo totalmente absurdo y totalmente radical, en una forma increíble de destrucción. Entonces, pero con toda la maldad que tenía Lenin, con todo lo malo que era, cuando él tenía a su lado a Stalin, él le dice a sus ayudantes en su cama de enfermedad y de muerte, le dice, tengan cuidado de que este hombre de Lenin no llegue al poder,
porque este hombre es malo de verdad. Y cuando uno malo, una persona que es mala, reconoce que alguien es peor y le advierte a sus seguidores que no le permitan llegar al poder, es porque la verdad es que era más peligroso. Y Stalin sí fue un peor asesino que Hitler. Mira que Hitler fue un criminal asesino. Pero este hombre destruyó razas étnicas completas, poblaciones enteras de su propia nación rusa. Y cómo supo el poder, cómo por años esa situación prevaleció, donde se perseguía por la fe a los cristianos, y cómo el cristianismo sobrevivió, porque dice, las puertas del infierno, le dijo Cristo a Pedro, no prevalecerán contra la iglesia, porque mi iglesia está edificada sobre la roca de mi divinidad, de mi eternidad, de mi poder, de mi omnipotencia, de mi presencia, todo lo que convierte a Dios en lo que es Dios, en los atributos, y sobre Jesucristo, que es la roca verdadera, está construida su iglesia. Por eso es que no importa las persecuciones, los coliseos, los animales en los coliseos, los gladiadores, las persecuciones imperiales o cristianos, de Calígula, de Nerón y de todos esos emperadores, de todos esos imperios del mundo, la iglesia ha sobrevivido. Sí, hay víctimas, hay gente que muere, gente que fueron crucificados, que fueron comidos por leones, y hoy en día, esta misma noche, están matando cristianos en Nigeria y en Sudán, y en Etiopía, en Eritrea, en Somalia, los están matando en Irán y en otros países, en Pakistán, nos están matando en la India, en todas partes del mundo, y son perseguidos cristianismo dentro de la misma nación de Estados Unidos, que una vez fue fundada en los fundamentos bíblicos del cristianismo. Entonces, todo eso está pasando en esta noche en el mundo, y cosas peores. Pero la gente no aprende de lo que hizo Lenin, de lo que hizo Stalin, de lo que hizo Mussolini en su propia tierra de Italia, que para conseguir el reconocimiento del Vaticano le otorgó fuerza diplomática de una sede, le otorgó al Vaticano el reconocimiento de una república y de un poder político, para que el Papa Pío XII bendijera los ejércitos que iban a invadir a Etiopía, que en aquel momento era una nación cristiana, y bendijera todas sus armas, y una gente que lo que tenían eran flechas y escopetas de una sola bala, y flechas con arcos y lanzas, y mandar esos aviones que tenían sobre los etíopes. Y cómo Mussolini logró que, haciendo un tratado con el Vaticano, reconociéndole como Estado político su existencia, Pío XII vino y bendijo a las tropas y los fusiles que iban a matar a los indefensos etíopes, porque eran cristianos de verdad, no católicos romanos. ¿Cómo uno se olvida que estas cosas pasaron? ¿Cómo se olvida uno que después de esa Primera Guerra Mundial, donde murieron cientos de miles y murieron millones de personas, y Europa entera fue sacudido por la invasión alemana del Kaiser, y todo luego se olvidan eso, y dice que era la guerra para acabar todas las guerras, y luego se olvidan de lo que vino, que de esos escombros, de esa Primera Guerra Mundial, nace el peor del Tercer Reich. Aparece Hitler, aparece la SS, la Gestapo, aparece todo este aparato demoníaco de la superraza y de una raza superior, y del exterminio de todo lo que no es perfecto. No solamente era la destrucción de los judíos, era la destrucción de los negros, la destrucción de todo aquel que no tuviera las características que Hitler había denominado que era la raza aria perfecta, que estaban determinados para gobernar el mundo. Y viendo eso, viendo lo que hizo Hitler, cómo convenció a una nación entera a una esquizofrenia política y a un suicidio nacional, y lo llevó al mundo entero a una guerra, y conquistó prácticamente, menos Inglaterra, conquistó Europa, y cómo llevó la guerra a Rusia y los millones que murieron allí, cómo Hitler llevó a su pueblo a la ruina más grande y al mundo a una guerra mundial, cómo también surge una fuerza militar
entregado a la idolatría del emperador, al emperador Hirohito en Japón, y convence a su nación, ese grupo de políticos militares, bajo lo que ellos creían que era el hijo del sol, Hirohito, y se mataban, se tiraban, se suicidaban, se tiraban sobre los aviones. Cómo crearon una guerra que invadió a China, que invadió todo el sureste de Asia, que invadió a Corea, que invadió todos esos países del mundo, y invadió a Estados Unidos mientras su embajador estaba en Washington firmando un tratado de paz. Los aviones en Pearl Harbor estaban, y los submarinos y los barcos estaban atacando la séptima flota en Hawái, en el puerto de Pearl Harbor. Entonces, ¿cómo el mundo vive esto? ¿Cómo olvida que aún después de terminar esa guerra, con 2 bombas que hubo que usar para hacerle ver a los japoneses que eran destructibles, que no eran indestructibles? Y luego de esto viene Corea, y después de esto viene Vietnam, y después de esto viene Kuwait, y después de esto viene la guerra en Afganistán. Entonces todo esto, entonces estamos viendo el retroceder a un racismo en reversa. Mientras en el tiempo antiguo de los Estados Unidos era el racismo de blancos contra negros, ahora con esta teoría crítica racial no nos damos cuenta que nos están llevando a un racismo en inversa de odio, de negros contra blancos y blancos contra negros. Entonces luego viene lo que estamos viendo, un empuje de una nación fundada en la moral, en la familia, en las estructuras bíblicas. Ahora se están metiendo por boca y nariz, por garganta, por todos los medios, la ideología del género, la locura de gente, lo que se llama los transgéneros. Primero vienen los homosexuales, luego las lesbianas, y se justifica todo esto, y después viene gente que se le mete en la cabeza que lo que una vez era considerado por la ciencia médica, psiquiátrica, psicológica, que era una enfermedad, que era un desvío emocional, ahora de la noche han infiltrado todo, las noticias. En Estados Unidos el Partido Demócrata ha sido totalmente infiltrado, se están infiltrando en el Partido Republicano, aunque poco es, pero están comenzando a tratar de intimidarlos para que se sometan también. Las cadenas más grandes de noticias en Estados Unidos, CNN, NBC, CBS, NBC Cable, los periódicos como New York Times, el Boston Globe, el Washington Post y el Washington, también el Time Magazine, todos en una sola pensamiento, y cómo han infiltrado todo para que lo malo se llame bueno y lo bueno se llame malo. Y el mundo, como no se han infiltrado los concilios históricos, que están ahora divididos: presbiteriano, metodista, bautista, luterano, anglicano, episcopal. Es una cosa increíble, discípulos de Cristo, todo, mientras permanecen unas facciones bíblicas que no se han sometido, que se han separado de esto: bautistas, presbiterianos, discípulos de Cristo, metodistas, toda clase de anglicanos que se han separado de esto y permanecen fieles. Pero cómo se han adueñado del control de las denominaciones históricas. Y uno ve esto, como la escuela, la nación en Estados Unidos, gobernada por un presidente que promueve toda esta asquerosidad frescamente, y el pueblo no se da cuenta. Y los cristianos viven como hipnotizados, que no se dan cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y ahora los niños son objeto de todo esto, corporaciones enteras, corporaciones ricas, multimillonarias, dando dinero para promover estas causas. Y uno debe analizar el tiempo que vivimos. Por eso dice 1 Timoteo 3:1, en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y hoy, pues, yo pensando todo esto, mientras he estado analizando las noticias, por ejemplo, Leah Fink, la primera legisladora transgénero en la historia del Congreso de Minnesota, lo que es el Capitolio de aquí, la Casa de Representantes, la House of Representatives, allí. Esta mujer, este hombre que dice ser mujer en el cuerpo de un hombre, y que se transforma la cara para aparentarse algunas cosas del cuerpo, pero sigue siendo un hombre que dice que es una mujer viviendo dentro de un cuerpo de un hombre. Entonces Leah Fink, primera legisladora transgénero en la historia del Congreso de Minnesota, está promoviendo ahora el derecho a la protección de los pedófilos.
Y si no sé si ustedes recuerdan, el año pasado en este mismo Facebook les advertí que lo próximo que venía para el mundo era la poligamia, pero también la pedofilia. Y cuando empezamos a ver que se le añadió a LGTBQI, le dije, de pronto le pondrán P porque van a promover la pedofilia. Así que esto es paso por paso. ¿Y cómo es posible que no hayamos sido sabios en entender que esto era un plan trazado de hace muchos años? En la década del 90 hubo un libro que yo pude comprar y tenerlo, lo tuvimos Milton, Carlos y yo, y fue un libro escrito por dos estrategas que se llamaba After the Ball, después de la fiesta. Ese libro, escrito en la década del 90, a principios del 90, After the Ball, después de la fiesta, indicaba el plan para paso por paso, ir primero pidiendo tolerancia, después infiltrando la prensa, infiltrando los partidos políticos. Ya en Estados Unidos el Partido Demócrata ya no es demócrata, es demoniocrático. Y los pocos demócratas que están allí están estrangulados. Y están trabajando fuertemente. Todavía ha habido una resistencia ante el Partido Republicano, pero están comenzando a infiltrarlo. Entonces, y con esto del aborto, ¿quién iba a pensar que el matar niños sería algo justificado por ley? Y aun cuando el Tribunal Supremo dice no es constitucional, no es derecho, pues eso ha alborotado la nación. Y el que ahora diga que hay que limitar el aborto, que hay que controlarlo, que hay que regularlo, aún eso pues se le dejó a los estados, pues entonces le tiran bombas molotov a sus oficinas, le ponen graffiti de odio en forma de letras como si ensangrentado amenazándolos de muerte. Entonces usted tiene esta legislador porque dice que es legisladora, esa es la confusión, que han creado una confusión terrible. Este es un hombre que dice que es una mujer viviendo en un cuerpo de un hombre, se llama Larry Fink, y ahora está pidiendo legislación para proteger el derecho de la atracción de un adulto a un niño. Hermano, yo quiero que usted se quede ahí y déle share esto, porque yo quiero que usted se dé cuenta hacia dónde lo quiero llevar esta noche. Estoy pintando del cuadro más drástico. En Canadá, una persona, una mujer orando frente a una iglesia donde está dando una clase de queer drag queen, que es lo último, están metiéndolo en las iglesias, doctrinando a los niños abiertamente. Pues la metieron presa por orar y decir lo que frente a una de estas congregaciones. En Canadá la persecución contra el pastorado y contra las personas que están defendiendo a los niños es algo increíble, hermano. En Estados Unidos la nación está dividida y los medios como CNN, NBC, Cable, ABC, CBS, todo esto está controlado, hermano. Lo han infiltrado en la política total. Y todo el que se levante contra esta ideología, contra esta agenda, lo van a demonificar. Mire, Trump tendrá las fallas que tenga, y muchos más tendrán las fallas que tenga. En el caso de Trump, como de muchos, no es el interés de corregir las fallas que tenga. Que una vez que esa persona antes era lo mujeriego, eran adúlteros, eran lo que fuera, pero en el momento que hicieron un cambio, empezaron a defender a los niños por nacer, se fueron en contra del aborto. El asunto de Trump no es solamente probar que el tipo es un bandido, que es un criminal, eso no le importa a esta gente. Toda acción hay que destruir, no solo a Trump, a DeSantis, hay que destruir a cualquier político demócrata que se levante y se le ponga en contra, sea el que sea. Tienen que demonizarlo, tienen que callarlo, tienen que imponerle, tienen que quitarle los derechos a los padres de decidir qué van a hacer con sus hijos. Hermano, y te dice esto es una cantaleta, no, esto es porque hay que hablarlo. No podemos dejarnos engañar, tenemos que levantarnos en defensa de los niños, esta es la batalla final. Y ese libro yo no tengo los derechos y le digo que lo puede conseguir por Amazon. Fue escrito en la década del 90 como si fuera hoy. La batalla final se está librando en el día de hoy. Y usted puede escribir como que hace por Amazon y pedir la batalla final por Jorge Raskin, que se lo envíen. A mí no me interesa. Yo he tratado de conseguir que la compañía me lo venda como autor y ni me contestan para atrás. Llevo 3 años en esta lucha. Voy a tener que
tomar procedimientos legales y bueno, estoy orando a Dios, ¿qué hago? Tendré que hacer un viaje a Nashville, donde está la compañía que tiene estos derechos. Bueno, pero hablando de todo lo que está pasando en Ucrania es un ensayo. Rusia está ensayando lo que será la batalla de Gog y Magog, la invasión de Israel. Entonces, en la agenda de la nueva orden mundial, la agenda de Sodoma y Gomorra, ya infiltró a la Unión Europea. La Unión Europea va a ser la base política mundial del anticristo, junto con el apoyo de las Naciones Unidas, que informes que nos están llegando, se está preparando el momento, y ojalá que no se dé, para las Naciones Unidas justificar y legalizar la pedofilia. Legalizaron la homosexualidad, legalizaron el aborto como un medio de control poblacional, legalizaron a los transgéneros, que antes decía la Organización Mundial de la Salud, que es parte de las Naciones Unidas, decían que era una normalidad. Pues ahora no, ahora es algo que hay que guardar de sus derechos. Empezaron pidiendo tolerancia, ahora quieren atragantarnos toda esta basura. Y no dudo que un día de estos tratarán de callar nuestra voz y no podemos ni hablar por aquí. Nos están metiendo en Canadá y en Estados Unidos a los cristianos, las cristianas, a los pastores, pastoras, que se paran frente a los capitolios, se paran frente a los tribunales, se paran donde sea a denunciar, a la librería, a denunciar este atropello contra los niños, esta basura, esta demonización, esta depravación. Se lo están llevando preso en Estados Unidos. Está pasando en Canadá, la situación está peor. Entonces, uno ve toda esta situación. Entonces ve que las Naciones Unidas, sabemos que Rusia, por lo menos eso de Ucrania, es un ensayo. Ahí terminarán haciendo algún arreglo, porque ya están probando que en un tipo de alianza pueden hacer lo que están haciendo, y que el mundo en realidad no va a hacer gran cosa, porque en el caso de Ucrania, el mundo no ha hecho gran cosa, ni la Unión Europea, Estados Unidos dándole armas viejas que tenían por allí, pero no han intervenido en forma alguna para defender la vida de ese pueblo ante el atropello que está haciendo Rusia y sus aliados en esto. Rusia y todos sus aliados en este tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, dentro de todo esto, esta es la preparación para la invasión de Gog y Magog. Esta es la preparación para luego invadir a Israel, y luego de esto, que es lo que vamos a hablar, los principios de dolores. Porque esto se va a llegar a algún arreglo. Pero están ensayando cómo va a ser una alianza de Etiopía, Somalia, Sudán, Eritrea, Irak, Irán, y todos esos países extremistas musulmanes, y van a entrar por Siria, van a entrar por esas zonas ahí para invadir la tierra librada de espada y que vive confiada sin muros, el pueblo de Israel, en esa invasión que se llama la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39, que luego culminará en la guerra de Armagedón, porque ahí será donde el anticristo ya estará gobernando con su gobierno, y entonces se hará pasar por el Mesías que va a defender a Israel, y cuando Israel se dé cuenta que no lo puede defender, ahí va a tener que intervenir Dios. Pero así será la gran batalla. Son dos batallas distintas, Gog y Magog, y luego la del Armagedón, que será el final de Rusia, o por lo menos ese sistema que los judíos estarán integrando por 7 meses, todos sus aliados, y los judíos estarán entregando rusos, enterrando todos los aliados que invadirán a la tierra de Israel. Entonces, pero durante ese tiempo de la gran tribulación, que es lo que quiero llegar, pues va a haber una serie de situaciones graves que van a ocurrir, que no va a ser el cambio climático, va a ser el juicio de Dios sobre la tierra. Les he estado hablando de todo lo que está sucediendo. Todo esto, lo que está pasando en Sudán, que se está matando cientos de personas inocentes por dos hombres peleando, y toda esta inmoralidad, las Naciones Unidas preparándose para legalizar y apoyar la legalización no solamente de las drogas, sino de la pedofilia.
Y eso ya estamos viendo que los pedófilos están exhibiendo. Elon Musk, que Dios lo bendiga, en su compañía de Twitter le prohibió, lo censuró a un individuo que estaba presentando una bandera, no ahora de transgénero, una bandera de pedófilos. Es decir, que primero vino la bandera de la LGTBQ, del arco iris. Después vino la bandera de los transgéneros. Y ahora se trató de poner por Twitter un individuo ahí, un transgénero, poner la bandera de los pedófilos. Entonces ya están orquestando una organización para imponer esto en los niños, hermanos, mientras la iglesia duerme, mientras la gente no se da cuenta y pierde su tiempo en discordia, en estupideces, en brutalidades mentales. El enemigo está tras nuestros jóvenes, nuestros niños. La iglesia tiene que despertar. Por eso este año es tan importante el 50 aniversario del clamor, que se va a ver en casi todo el mundo. Por eso yo pido que todas las iglesias se desborden en San Juan. Y le digo que es importante, porque vamos a batallar espiritualmente para que en esta pequeña isla, cuyo símbolo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la Biblia, que Dios intervenga con un mover del Espíritu Santo antes que vengan los cataclismos que van a venir. Pero miren, las Naciones Unidas ya está preparando la legalización de la pedofilia. Y esto, como ya hemos dicho, LGTBQ, una bandera gay, que es la del arco iris. Los transgéneros, otra bandera también. Y ahora un transgénero ha hecho la primera bandera de los pedófilos y la estaba exhibiendo por Twitter. Y este señor, que sé que no es convertido, Elon Musk, por algo lo ha permitido, que lo paró en seco y dijo: aquí no vas a hacer esto. Así que tiene que haber un momento donde esto se pare, donde uno se ponga en la brecha, hermano, donde uno diga todo esto. Y si es uno que está hastiado de ver todo esto, cuánto más lo que Dios está. Mira, escuche esto. En el capítulo 24 de Mateo, escuche bien, verso 3 en adelante: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6 en adelante hasta el verso 8 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7 del capítulo 24 de Mateo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Y mire lo que dice en el verso 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Dice, verso 8, todo esto, principio de dolores. Quiere decir que todo esto que estamos viendo, que señala que la venida de Cristo está cerca, pero es el principio de dolores que se aumentará durante los 7 años de la gran tribulación. Pero esto es el principio de los dolores. Mire el verso 21 del capítulo 24 de Mateo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Está bien claro esto. Esto es lo que digo, hermano. Dice bien claro que su venida está cerca. El rapto está cerca, más cerca aún. Y note bien lo que dice aquí. Y vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y vamos a ver ahí el capítulo 20. Vamos a ver. Capítulo 19, perdón. Bueno. Dice capítulo 16.
la copa de la ira. Entonces, esto que estamos viendo es el principio de dolores. Ahora, si lo que estamos viendo va a producir el principio de dolores, ¿qué usted piensa cuando la iglesia se vaya y sea arrebatada en las nubes? ¿Qué es lo que viene para este mundo? Porque si ahora Dios está indignado, se indignó con los antediluvianos y después de 120 años tuvo su momento que se cansó y mandó un diluvio universal y destruyó todos los que estaban en el arca. Si cuando Sodoma, esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, él aguantó y aguantó hasta que un día no pudo, me mandó fuego y azufre sobre la corrupción. ¿Ustedes se creen que Dios es un muñeco, que tiene ojos y no ve, que lo tienen que, bueno, Dios, es el juez de toda la tierra? Y esto que estamos viendo es el principio de lo que vamos a ver. Ahora, si esto es el principio, imagínense lo que será más de esto. Y esto que voy a leer aquí, el principio de esto, está ya comenzando. Pero esto no es el cambio climático el cambio climático no va a destruir el mundo. La ira de Dios ya no va a ser permitido, no va a ser directo. Está cansado, está justificando una asquerosidad, destruyendo los niños, destruyendo las instituciones como el matrimonio normal, lesbianismo, homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, una cosa demoníaca, sucia, asquerosa. ¿Hasta dónde llega el momento? En el tiempo antediluviano tuvo un tiempo donde Dios dijo no más y mandó a Noé a construir un arca y duraron 120 años de Dios, de su paciencia, 120 años hasta que mandó el diluvio, porque Dios tiene un límite. Y esto que estamos viendo es el principio de dolores, hermano. Esto no se va a mejorar. La única esperanza que tenemos para controlar esto es un gran avivamiento, un mover del Espíritu. Pero en medio de todo esto seguirá de mal en peor. Y el avivamiento lo que surgirá es para fortalecer la iglesia y para convertir a millones antes que venga el día de la perdición eterna. Y dice, y oí una gran voz del cielo. Léase el capítulo 16 de Apocalipsis. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Verso 2 en adelante. Fue el primer ángel derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilencia, ya lo estamos viendo. Imagínense, si lo estamos viendo con el COVID-19, lo estamos viendo con el SIDA, lo estamos viendo con la cuestión del mono, de la pestilencia, el virus del mono, cuánta porquería hay. Cosas que nunca se imaginaron. Y derramó su copa y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que temían la marca de la bestia. Ya ahí entramos en el tiempo de la gran tribulación. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Bueno, yo sé que ustedes se han dado cuenta que estamos viviendo los principios de dolores cuando en algunas partes de Estados Unidos, California, en el estado de Nueva York, especialmente en esa parte de Estados Unidos, cientos de ballenas están muriendo, peces apareciendo muertos por montones. Dice, y esto no es el clamio, es que Dios ya está mandando su juicio, y este es el principio de dolores. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, igual como pasó en el tiempo de Moisés y Faraón. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que era el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el alto altar decía, ciertamente, Señor Dios, todos por tus juicios son verdaderos y justos. Así que ya no es el cambio climático, no, es la mano directa de Dios. Ya la permitir que Dios permitió esto, no, va a llegar el momento que esto va a ser directo de juicio, porque ya esto Dios tiene que pararlo. Ya es una poca vergüenza el desafío. Cristianos apostatando que han perdido todo temor de Dios, que no tienen el más mínimo respeto por las instituciones creadas, el matrimonio, han perdido el temor a Dios. Es una situación caótica, como Sodoma y Gomorra, como los antediluvianos. Y dice así, y dice más antes, también oye a otro que ciertamente, Señor,
tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Sí, no se arrepienten. Siguen, hermano, en peor. Y esto hace 2 días lo vi en televisión, el mapa del mundo. En el día de hoy, en unas partes de África y de Sudamérica, que subió en Europa, que el calor subió a 114 grados. Esto es que ya el principio de dolor ha comenzado. Esto no es cambio climático, eso es el juicio. Dios está airado. Y oí, dice, y no se arrepintieron. Y oí el quinto ángel, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Ustedes vieron un lago en California que la sequía que hubo lo secó por completo, y ahora donde habían viviendas, cuando las aguas empezaron a derretirse la nieve, ese lago que es inmenso ha comenzado, y gente que habían construido caserías están perdiendo, están huyendo. Eso es la sequía, y eso es nada más que el principio. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Ahí está hablando a China y los norcoreanos, que serán aliados de los chinos, como lo hicieron en la guerra de Corea. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 10 espíritus inmundos a manera de ranas. Son estos espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande que no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hace unos días, la ciudad de Nueva York cayeron rayos sobre los nuevos edificios de las torres nuevas que han hecho, y la luz cubrió toda la luz de los rayos, toda la isla de Manhattan. Después hubo una lluvia de rayos sobre la ciudad. El sábado siguiente una lluvia de granizo, y hubo tornados, y la gente como que no se da cuenta de todo esto. Bueno, esto va a ser durante la gran tribulación. Esto va a ser durante el tiempo cuando dice 2 de Tesalonicenses que Él destruirá al anticristo con el resplandor de su venida, que la iglesia ya estará ya en las nubes. Y esto será en el momento que todos estos juicios están cayendo sobre el gobierno de la tierra del anticristo, y todo esto, los hombres deseando la muerte, y dice que no la hallarán, y el sol los quemará, y lo estamos viendo ya, y no es el cambio climático, y no quieren reconocer, es la mano de un Dios airado contra el pecado de esta humanidad. Y no quieren que digan: no, el Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y la poca vergüenza, y la blasfemia, y la depravación espiritual, y la falta de respeto a las instituciones del hogar, del matrimonio, a la falta de respeto a los mayores, la falta de respeto a las instituciones, a la iglesia, todo es una locura, es una ceguera espiritual, y creen que Dios no va a intervenir. Le acabo de leer todo lo que viene, y puedo seguir leyendo todo esto, y creo que es importante que la iglesia tome en cuenta todas estas cosas, empiece a buscar como nunca al Señor, porque la ira de Dios ha comenzado a sentirse. Es el principio de dolores, y lo que viene es mucho más terrible. Creemos franca y totalmente que estamos viviendo el momento profético más grande en la historia, el momento cuando estamos viendo totalmente un desmoronamiento total de todo lo que existe en el mundo, de sus instituciones, donde dice
todo lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo, verso 1, el verso 1 habla del peligro, de tiempos peligrosos, pero luego el 2, 3 y 4 habla de la condición errática de los hombres. ¿Ustedes creen que Dios no va a intervenir? ¿Cuántas veces tendré que leer esto mismo y repetirlo para que en algún momento esto suceda? Y voy a terminar leyendo esto una vez más. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, verso 1 en adelante. América, prepárate. Mundo, prepárate. La ira de Dios, el principio de dolores ha comenzado. Los juicios de Dios están comenzando en un nivel menor y van a ir aumentando y aumentando en lo que llegue el momento cuando la ira de Dios vendrá sobre la tierra durante esos 7 años de la gran tribulación. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Óigalo bien, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evistas. Óyeme bien, gracias. Que Dios bendiga esta palabra y que se despierte un deseo de arrepentimiento en todos nosotros, de reconocimiento, de reconciliación con Dios, arrepentidos y buscar el rostro de Dios. Bueno, ha sido un momento que ojalá no es para meter miedo, es para que nos preparemos. El avisado ve el mal y se prepara. Y me buscaréis y cuando hallaréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y buscadme mientras pueda ser hallado. Este es el momento, porque viene la noche cuando nadie podrá obrar. Este es el momento de arrepentirse, este es el momento de reconciliarse, este es el momento de retornarse a Dios, hermano. Esto que estamos viendo no es nada, este es el principio de dolores. No le eche la culpa al cambio climático, es Dios. Y hay que quitarse uno de los guantes y decir la verdad. No queremos aceptar que Dios es Dios justo. Dios es bueno, su amor es eterno. Pero llega momentos cuando Dios toma y ejecuta la justicia. Lo hizo con los antediluvianos, lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con Nadab y Abiú, que sacrificaron fuego extraño en el lugar santísimo y Dios los mató. Lo hizo con aquellos que tocaron el arca del pacto y cayeron muertos. Hermano, lo hizo, lo ha hecho en todas circunstancias. Cuando él ha tenido que tomar carta en el juicio, lo hizo a través de Pablo, lo hizo a través de Pedro. O sea, cuando hubo momentos que Dios tuvo que hacer juicio, cuando leemos la historia de Ananías y Zafira, que mienten, un matrimonio que miente innecesariamente delante del apóstol Pedro, y viene el marido primero con la primera mentira y Pedro le dice, no era necesario mentir, eso era tuyo, ¿por qué mientes? No me has mentido a mí, sino al Espíritu Santo. Pleno Testamento, capítulo 5, libro de Hechos, Dios mata a Ananías frente a Pedro y cae muerto por mentiroso. Y luego vino la esposa con el mismo cuento, que salió con el marido, se contaminó con la poca vergüenza del marido y se hizo partícipe de la obra de tiniebla y Dios la mató allí mismo, cayó muerta. Ay, Dios, no predique esto. Bueno, hermano, esto es la Biblia. ¿Y sabe lo que dice ese mismo capítulo al final? Que cuando la iglesia que estaba comenzando a perder su respeto y el temor, hubo temor, no miedo, hubo temor, respeto a Dios. La gente dice, no se puede jugar con lo sagrado. La muerte de Nadab y Abiú por sacrificar fuego extraño. La destrucción de Sodoma y Gomorra. La destrucción del mundo antediluviano, la destrucción de esas dos ciudades, la destrucción bueno, hermano, la destrucción de Goliat por un hombre pequeño como David. Entonces, en todo el Antiguo Testamento. Y luego la destrucción, la muerte fulminante de Ananías y Zafira. Aquel Herodes el tetrarca que levantó su mano contra el hombre de Dios y terminó comido de gusanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Y usted puede jugar y puede hacer todo lo que le dé la gana, pero tiene un límite que Dios, para que la gente aprenda a respetar, tiene que tomar juicios. Y Dios, el mismo Dios que la vida la quita, y Él es el juez de toda la tierra. Señor, te damos gracias por este momento que hemos tenido. Permite que aquellos que están escuchando se arrepientan, se conviertan a ti, te acepten en su corazón los que andan mal delante de ti, pidan perdón y se arrepientan, porque Señor, horrenda cosa es caer en tus manos cuando se violan los principios éticos, y Dios, tú intervienes con tu ira en el nombre de Jesús. Amén. No se olviden que el lunes que viene a las 7 de la noche estaré en la iglesia de Getsemaní, en la calle 1 de Mayo, en Sabaneta de Ponce, con la pastora Wanda Gineste, y hemos citado todos los pastores y pastoras y siervos de Dios para traer un mensaje sobre la importancia del clamor en este 50 aniversario. Eso será a las 7 de la noche en la iglesia de Getsemaní, la calle 1 de Mayo, en Sabaneta de Ponce. Espero que ustedes estén allí el 4 de septiembre frente al Capitolio desde las 3 de la tarde, 50 aniversario del clamor, y empiecen a orar por las actividades de junio, especialmente la actividad grande frente a la montaña de Sorte en el mes de junio, y todas las actividades que vienen por delante. No se olvide que este es un ministerio de fe que depende de vuestras oraciones y vuestras colaboraciones. Toda colaboración la puede hacer en checo, ir a postar a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o puede buscarlo por ATH móvil y buscar la sección de negocios y depositar allí lo que Dios le ponga en su corazón. Dios le recompensará, porque estamos bregando con la reconstrucción del ministerio, estamos bregando con actividades de clamor, las actividades en los viajes a diferentes partes como Venezuela, y por sobre todo pedimos su oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Alberto Ramírez, Zaida Fonseca, Dios te bendiga a ti, Virgilio, y toda tu familia. Fernando López Vázquez también está conectado en la noche de hoy, que Dios te bendiga. Dice Fernando, Dios le siga bendiciendo. Dice Fernando, Dios le siga bendiciendo. Ivy Anet también, y Matlayantra también nos está viendo. Bueno, y todos aquellos que están conectados, esperamos que Dios los bendiga grandemente, que tengan sueños agradables esta noche y que su presencia se haga sentir en su vida en la noche. A todos los que han estado conectados, que Dios los bendiga. Dele share a este evento, a este mensaje. Ore por nuestro hermano Francisco Nieto, que está coordinando las actividades allá, y ore por todos los que estamos trabajando acá para el día de clamor. Que Dios le bendiga grandemente. Mañana será otro día, que descanse, ore a Dios antes de irse al sueño, y deje que Dios le bendiga. Gaby, Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente, Gaby Oyola. La pastora Wanda Gineste, que estaremos allí el lunes a las 7 de la noche, calle 1 de Mayo, en Sabaneta de Ponce, la iglesia de Getsemaní. Tengo un mensaje especialmente para todo el que vaya, pero especialmente para el ministerio, la importancia de usted estar unido y prepararse para este evento histórico, 50 años frente al Capitolio sin detenerse una sola vez. Bueno, voy a ver quién manda por aquí. Bueno. Hasta mañana, que Dios le bendiga grandemente, y recuerden que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida. Descanse esta noche. Dios le bendiga grandemente.